Hola, mi nombre es Marcela Díaz y estoy haciendo mi repaso temático de la creación literaria. Para la unidad 1 elegí Romance de la Perdida Lama. El autor es anónimo, la época es el medievo y el momento literario es el romance. El romance es una poesía que surge en la Edad Media. Los romances fronterizos como este fueron escritos por cristianos con un punto de vista musulmán. Este poema logra enseñar el romance utilizando recursos literarios como la voz poética, el verbo octosílabo y la rima sonante en versos pares. Una cita es: paseábase el rey moro por la ciudad de Granada, desde la puerta de Elvira hasta la Albarramba, y esto puede enseñar la rima sonante en el poema. Para unidad 2 elegí Encantos de Rosa y Azucena. El autor es Garcilaso de la Vega, la época es el siglo XVI y el momento literario es el siglo de oro. En su poema, Garcilaso incorpora el soneto a estilo italiano en España. Esto consigue que España incluya un estilo de poema nuevo, y muchos lo usaron. Garcilaso usa recursos literarios como la rima consonante, en el decasílabo, cuartetos y tercetos. Unas citas son: en tanto que Rosa y Azucena y Cura de nieve la hermosa cumbre. Estos son ejemplos del decasílabo. Para unidad 3 elegí Don Quijote. El autor es Miguel de Cervantes, la época es el siglo XVII y el momento literario es el siglo de oro. Cervantes escribió Don Quijote y esta obra creó un gran impacto en la literatura española. Es una de las obras más importantes y conocidas de la literatura española. Esta obra incluye muchos temas y por esto esta obra se puede reconocer de muchas formas. Algunos recursos literarios que Cervantes usa son la sátira, la parodia, hipérbole y la metaficción. Una cita es: y ejercitarse todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban. Y esto es una parodia que se usa en Don Quijote de los caballeros andantes. Para unidad 4 elegí Volver a las oscuras golondrinas. El autor es Gustavo Adolfo Bécquer. La época es el siglo XIX. El movimiento literario es el romanticismo. Bécquer usaba solo lo más esencial del romanticismo al escribir sus poemas. Él fue una gran influencia para el movimiento del modernismo, aunque él no sabía esto. Algunos recursos literarios que usó en su poema fueron el paralelismo y el encabalgamiento. Una cita es: volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes de sonar. Y esto es un ejemplo del encabalgamiento. Para unidad 5 elegí San Manuel Muno Mártir. El autor es Miguel de Unamuno. La época es la generación de 98. El momento literario fue el modernismo. Las obras de Unamuno eran controversiales en su tiempo. En esta obra, él cuestionaba la existencia de Dios y cuestionaba la Iglesia. Esto hace que Unamuno sea un escritor con ideas progresivas. Él usa recursos literarios como la ambigüedad, el punto de vista y la metaficción. Una cita es: ¿cómo vino a parar en mis manos este documento, esta memoria de Ángela Caballino? Y esto es un ejemplo de metaficción. Para unidad 6 elegí La balada de los dos abuelos. El autor es Nicolás Guillén, la época es el siglo XX y el momento literario es el vanguardismo y la poesía afrocaribeña. Guillén usa componentes auditivos en sus poemas. Guillén también es conocido por inventarse sus propias palabras en sus poemas, aunque en este poema no lo hace mucho. Guillén usa recursos literarios como el verso libre, estribillo y los elementos auditivos. Unas citas son: me muero, dice mi abuelo negro; me canso, dice mi abuelo blanco. Y esos son elementos auditivos usados por Guillén en su poema. Para unidad 7 elegí Borges y yo. El autor es Jorge Luis Borges. La época es el siglo XX y el momento literario es el boom latinoamericano. Esta obra ha sido categorizada como el manifiesto de su persona literaria. Borges consigue hacer un ensayo peculiar que enseña una variante del tema del doble. Borges usa recursos literarios como la perspectiva, el narrador en primera persona, paradoja y la ambigüedad. Una cita es: yo vivo, yo me dejo vivir, para que Borges pueda tramar su literatura. Y esto es un ejemplo de la paradoja que usa Borges. Y por último, en la unidad 8, usé Y no se lo trago a la tierra, la Nochebuena. El autor es Tomás Rivera, la época es el siglo XX y el momento literario es la escritura contemporánea. Rivera en su obra enseña la vida de un inmigrante
en los Estados Unidos. Este era un concepto nuevo y muchas obras en esta época enseñaban eso. En su obra, él usa recursos literarios como regionalismo, hipérbole y la atmósfera. Una cita es, cosas sobre cosas, gente sobre este. Y esto es un ejemplo del hipérbole que él usa.